Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es una bolsa de mano que la podemos utilizar tanto para grandes como para chicas. Los materiales que vamos a usar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 45 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar tomamos 2 hebras de lana o 2 rollos a la vez. Hacemos un anillo o aro mágico. Sacamos hebra y hacemos el nudo. Lo ajustamos y comenzamos a hacer puntos bajos dentro de este aro. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el total de 10. Una vez completamos los 10 puntos bajos, tomamos en la primera y hacemos un punto deslizado para cerrar. Levantamos una cadena, pero esta no cuenta. Ahí mismo vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Siguiente cadena, hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y no lo vamos a estar tejiendo demasiado apretado porque como la hebra está doble, queda grueso. Completamos toda la vuelta, llegamos al final y unimos con punto deslizado. Terminamos esta segunda vuelta cerrando con el punto deslizado, giramos el trabajo, tomamos la hebra y la ajustamos para cerrar por completo el centro. Para la tercera vuelta hacemos cadena, pero esta nunca va a contar. Hacemos un punto y ahí mismo un segundo punto. Es el primer aumento. En el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, solo 1. Y así terminamos toda la vuelta. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Terminando esta tercera vuelta, así es como se ve. Ahora lo vamos a unir, pero un poquito diferente para que no se note tanto. Giramos esto hacia la parte de atrás, tomamos el punto, pasamos las hebras hacia atrás, lo ajustamos un poco y giramos hacia el frente. Ahora ahí hacemos el primer punto y un segundo para el aumento. En esta vuelta corresponden 2 puntos solos y un aumento. Ya tenemos el aumento, ahora 1, en el siguiente 1 y en el que le sigue el aumento. Repetimos esto hasta el final. Un aumento, 2 puntos solos, un aumento y 2 puntos solos. Llegamos al final, unimos, levantamos, hacemos el aumento. Esta vez corresponden 3 puntos solos y un aumento. Y esta es la secuencia que vamos a seguir dependiendo del tamaño que necesitemos. Luego serán 4 puntos solos y un aumento, 5 puntos solos y un aumento. Si ustedes ven que se les va quedando como ondulado, porque todas no tejemos igual, lo que pueden hacer es terminan la vuelta de los aumentos, hacen una vuelta de punto sobre punto sin hacer aumento y luego vuelven a continuar haciendo la secuencia de los aumentos. Esto es solamente si se va torciendo demasiado. Vamos a completar el tamaño y regresamos. Completamos el tamaño de nuestro círculo. En este caso terminé con 5 puntos solos y un aumento y la última vuelta de punto sobre punto sin aumento. No importa la cantidad que les quede, sea par o impar. Y esto mide aproximadamente unos 17 centímetros de diámetro. Vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales. Ya yo las tengo listas. Una vez así las vamos a reservar y vamos a tejer la tira con la que las vamos a unir. Comenzamos haciendo un nudo con las 2 hebras también para que nos quede más fuerte y levantamos aproximadamente unas 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. Este va a ser el grueso
que vamos a tener en los lados. Si lo quieren más grueso o más delgado, aumentan más o menos cadenas. Saltamos a ese último donde terminamos, venimos a este y hacemos un punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y es todo lo que vamos a repetir en cada una de las cadenas de la base, un punto bajo. Llegamos al último, hacemos una cadena de altura, giramos y ahí mismo en ese lugar comenzamos a repetir punto sobre punto. Nada más deben de asegurarse de que en cada vuelta mantengan la misma cantidad de puntos que hayan escogido, porque si no les va a quedar torcido y no se va a ver bien. Deben de tejer hasta la última cadena que está escondida. Completamos puntos, cadena y giramos. Esto lo vamos a repetir hasta que tengamos la tira donde la vamos a medir, que nos quede todo alrededor y nos quede el espacio de la parte de encima. Una vez hayamos completado toda la tira, esta mide aproximadamente unos 37 centímetros de largo por unos 6 centímetros de ancho. Ahora comenzamos a unirla. Pueden tomar una hebra o dos si quieren el borde más grueso, o también coserlo con una aguja, como yo voy a estar haciendo. Voy a utilizar una aguja lanera. Colocamos la hebra de forma doble. Solamente tomamos un punto de este lado y el punto del otro lado y lo vamos cosiendo en esta forma. Venimos al siguiente, vamos al otro y los vamos ajustando y ya nos van quedando completamente unidos. Así vamos a coser todo hasta que lleguemos al otro extremo. Y luego que tengamos ya esto listo, cortamos la hebra, hacemos el nudo y cosemos el otro lado de la misma forma. Una vez terminamos de coser los dos lados, así es como se ve. Ahora vamos a tejer los cordones para las asas. Utilizamos también 2 hebras a la vez. Si ustedes quieren que la cartera le quede mucho más firme, también pueden utilizar 3 o 4 hebras o trapillo. Vamos a tomar el punto de la esquina, pasamos las hebras y hacemos el nudo. Lo apretamos muy bien para que no se suelte y comenzamos a tejer el cordón. Ya yo les enseñé cómo hacerlo, pero les voy a mostrar una vez más. Toman una hebra, la pasan por encima y la otra la pasan por dentro. Esta hebra la pasan por encima y la otra por dentro. También pueden colocarle cualquier tipo de asa, que ya les he enseñado a hacer muchas, o colocar una cadena. Vamos a ir tejiendo de esta forma el cordón. Cuando tengamos el largo deseado, lo amarramos en el otro lado y lo cortamos. Cuando hayamos terminado de coser los dos cordones o de tejer, así es como se ve. En este lado le pueden colocar una cremallera o solamente un broche en la parte de adentro, o también tejerle un cordoncito con un botón para cerrar, lo que ustedes gusten, y si no lo pueden dejar de esta forma abierta. Ya lista, podemos decorarla con alguna flor. Yo voy a estar utilizando esta, que ya se les enseñé a hacer en otro video. También unas 2 hojas. La colocamos en un costado. La podemos coser o pegar con silicona caliente, con lo que a ustedes se les haga más fácil. Colocarle una perla en el centro, o también pueden colocar la flor justo en el centro con las hojas. Ya está lista, pero les voy a mostrar de un poco más lejos para que la puedan apreciar mejor. Concluido nuestro proyecto, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.